Muy buenos días, hermanos y hermanas. Que Dios me le bendiga a todos. Que Dios derrame bendiciones sobre cada uno de nosotros y sobre nuestras familias. Muy bienvenido a nuestro espacio Instrucciones, Consejos y Promesas de Dios para nosotros hoy. Nuestro verso de memoria es en Génesis capítulo 2, del verso 1 al 4. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo, y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por este día que tú nos das. Gracias, Padre, porque aunque no somos merecedores de tu gracia, por amor a ti mismo, por amor a nosotros, te ha propuesto darnos un día más para que nosotros seamos vencedores en Cristo Jesús y así podamos recibir tu promesa de ser salvo. Padre Celestial, en esta hora se presentará tu palabra. Señor, recuerda que esta obra no es obra de nosotros, sino obra tuya. Y tú has prometido enviar a tu Santo Espíritu para que nos guíe a toda verdad. Señor, te ruego, te imploro, que tu Santo Espíritu esté aquí con nosotros, guiándonos a toda verdad. Padre Celestial, que tus santos ángeles estén acompañándonos también para que sirvan de valla, de muro en contra de los demonios que quieran perturbar el mensaje. Señor, que tu Santo Espíritu quite de nuestra mente cualquier distracción, cualquier ruido, y que nos concentremos en tu santa palabra, de manera que tú seas honrado y glorificado, y nosotros santificados por tu palabra y bendecidos por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Seguimos en el tema con las preguntas. Si debemos nosotros guardar el sábado hoy en nuestro tiempo, y si Cristo transgredió el pacto, es decir, si Cristo transgredió el cuarto mandamiento, el sábado. Para hacer una recapitulación de lo de ayer, recordemos que habíamos hablado de la palabra pacto, es decir, que la palabra pacto se empezó a usar en el capítulo 6. Capítulo 6 de Génesis. Eso fue de lo de antes de ayer. 6 de Génesis. Ayer hablamos sobre también poner por obra los mandamientos. Es decir, en el pacto había que poner por obra todos los mandamientos. Cuando Dios hizo un pacto con Adán y con Eva, Adán y Eva tenían que poner en práctica y guardar todos los mandamientos de Dios. Así sucesivamente, cada vez que Dios entre en pacto con nosotros, nosotros debemos observar y poner por obra los mandamientos de Dios. Es decir, lo que estamos investigando, habíamos dicho que para saber si podemos nosotros hoy guardar el sábado hoy y si Cristo lo transgredió, habíamos dicho que debemos primero entender qué es un pacto, qué es un testamento, para comprender por la palabra
si Cristo faltó al pacto al transgredir el cuarto mandamiento sábado, sí o no. Es decir, habíamos dicho que un pacto es un acuerdo o tratado entre personas o entidades en donde se comprometen a cumplir los estipulados. También habíamos dicho del testamento que el testamento es un documento legal que señala quién recibe la propiedad de una persona cuando esta persona muere. Aquí vemos también, pudimos comprobar en Hebreos capítulo 9, que el testamento entra en vigencia inmediatamente el testador muere. El testador es Jesucristo y al Cristo morir entró en vigencia el testamento. El pacto, a diferencia del testamento, entra en vigencia inmediatamente se hace el pacto. Cuando Dios hizo el pacto con Adán, el pacto inmediatamente entró en vigencia. Pero hoy trataremos que el pacto es un pacto arraigado en la gracia divina. Vamos a tratar eso hoy y también vamos a tratar el sello del pacto, el sábado, sello del pacto. Vamos a tratar esos dos temas. Y entre estos temas vemos que el pacto arraigado en la gracia divina, ubicándonos en el libro de Deuteronomio capítulo 9, verso 4 al 6. Deuteronomio capítulo 9, verso 4 al 6. Cuando nos ubicamos en este libro y en este capítulo, allí nos daremos cuenta que es un pacto divino arraigado en la gracia divina. Deuteronomio 4 al 6. Y dice así: cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, no digas en tu corazón: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones, Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová, tu Dios, las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, has de saber que Jehová, tu Dios, no te da en posesión esta buena tierra por tu justicia, porque pueblo terco eres tú. Es decir, además de que cuando una persona peca, como por ejemplo Adán, que rompió el pacto, debía morir, y Dios le presentó la buena noticia, el Evangelio, que significa buena noticia, en Cristo Jesús, Adán reconoció su pecado, se arrepintió y aceptó a Cristo Jesús como su Salvador. Quiere decir que Adán no fue salvo por su propia justicia, sino por la justicia de Cristo, que por la fe en Cristo Jesús. Así también el pueblo de Israel, así también a Abraham se le contó por justicia su fe en Génesis capítulo 15. Y creyó Dios a Abraham y le fue contado por justicia. Es decir, el creer en Dios, tener fe en Dios. Entonces, Dios imputa su justicia sobre el que cree. Pero recordemos que Dios también hizo pacto con Abraham. Es decir, que esa fe de Abraham no fue una fe vacía, porque su fe cuenta en Santiago capítulo 2, cuenta Santiago que la fe de Abraham se perfeccionó juntamente con sus obras. Es decir, que cuando a Dios le demandó obediencia a Abraham, Abraham obedeció a Dios y entonces su fe se perfeccionó juntamente con sus obras. Es decir, que Abraham no rehusó a Dios lo que Dios le pidió,
Abraham no transgredió el pacto de Dios. Al Dios pedirle a su hijo, su único, no le rehusó, no fue desobediente, sino que cumplió. Y Adán fue fiel al pacto. Ahora, este ejemplo de Abraham nos llama a nosotros a ser fiel al pacto también. Por ende, cuando vemos que dice aquí Jehová al pueblo de Israel, no te da en posesión esta buena tierra por tu justicia, porque pueblo terco eres tú. Sabemos la historia del pueblo de Israel, que se rebelaba muchas veces contra Dios. Aun si el pueblo hubiese sido un pueblo justo, Jehová no se le iba a dar por su justicia, sino por la justicia de Dios, porque somos pecadores. Por eso dice, y creyó Dios, Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, su fe le fue contada por justicia, pero esa fe va acompañada de obediencia, porque ya Dios había entrado en pacto con Abraham y las consecuencias del pacto son muy serias. ¿Por qué? Porque cuando Dios entra en pacto con el hombre, los pactos son serios. Los pactos demandan fe y obediencia. Dimos ejemplo de pactos entre seres humanos, pero también dimos ejemplo de pacto entre Dios y el hombre. También, si nos ubicamos en el libro de Ezequiel, capítulo 16, Ezequiel 16, verso 1 al 14, allí nos describe también la gracia divina del pacto. Es un pacto arraigado en la gracia divina. Ezequiel 16, 1 al 14. Y nos dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, da a conocer a Jerusalén sus abominaciones, y dile, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue un amorreo y tu madre una etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu cordón umbilical, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte con sal, ni fuiste envuelta en pañales. No era de ti. Oiga bien lo que dice Dios, que se compadeciera de ti para hacerte algo de eso, sintiendo lástima por ti, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Es decir, el pueblo fue arrojado, fue desechado, era insignificante, un pueblo insignificante, que por su gracia Dios pone su ojo sobre ese pueblo. Yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tu sangre, vive. Te hice crecer como la hierba del campo, creciste, te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda por completo. Es decir, estaba desnuda, estaba en sangre, estaba envuelta en inmundicia. Pasé otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Entonces extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo. Es decir, cuando Dios dice aquí, te hice juramento y entré en pacto contigo, es refiriéndose al pacto que Dios hizo con su pueblo, con los 10 mandamientos. Es decir, dice, entré en pacto contigo. Dios está haciendo una comparación matrimonial. Recuérdense que nosotros habíamos hablado también del matrimonio como pacto. Y también requiere fidelidad de ambos lados, tanto del esposo hacia la esposa y de la esposa hacia el esposo. Entonces Jehová dice, te hice juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite.
Luego te puse un vestido bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adorno, puse brazaletes en tus brazos y un collar en tu cuello. Puse joya en tu nariz, zarcillos en tus orejas y una hermosa corona en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido bordado era de lino fino y seda. Sí, el lino fino simboliza las acciones justas de los santos. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite. Fuiste embellecida en extremo y prosperaste hasta llegar a reinar. Tu fama se difundió entre las naciones a causa de tu belleza, que era perfecta por el esplendor que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Es decir, ahí vemos que Dios puso un esplendor sobre el pueblo al entrar en pacto con su pueblo. Es decir, era un pueblo inmundo, era un pueblo sucio, entonces Dios era un pueblo insignificante. Entonces Dios miró con misericordia al pueblo, de manera que entró en pacto con el pueblo, es decir, lo limpió, lo lavó, entró en pacto con el pueblo, lo vistió de lino finísimo y de obras justas, pero esas obras justas son en Cristo Jesús. Es decir, que los pactos que Dios hace con el hombre son pactos de gracias, son pactos de gracia, pero el pacto es serio. El tema que venimos investigando, vuelvo y repito, para no salirnos del enfoque, es si podemos o si debemos guardar el sábado hoy y si Cristo los transgredió. Si Cristo transgredió el pacto, si Cristo transgredió el pacto al violar el cuarto mandamiento, sábado. Si verdaderamente Cristo lo transgredió, como se dice. Y por eso era bueno iniciar con el tema del pacto, para saber qué es un pacto, qué es un testamento y la seriedad y lo que conlleva un pacto, cuando se entra en pacto y cuando se desobedece el pacto, qué consecuencia trae desobedecer un pacto. Ahora bien, nos vamos a ubicar ahora en la señal del pacto, sábado. El sábado es la señal del pacto. Ahora, ¿qué es una señal? ¿Qué es una señal? Una señal es un sello. Es lo mismo, sello, señal, es lo mismo. Ahora, ¿para qué se usaban las señales en el antiguo pacto? ¿Para qué se usaban? También es una marca. Ahora, en el nuevo pacto, también para qué se usa la marca. En el nuevo pacto, para qué se usa el sello. Tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto hay sello, hay marca. ¿Para qué? Vamos a ubicar y vamos a dar los ejemplos. ¿Qué es un sello y para qué se usa? Por ejemplo, si nos ubicamos en el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 38, allí nos vamos a encontrar con ejemplos para qué se utilizan los sellos o la señal o la marca. Génesis 38, dice, 38, verso 18, dice, ¿qué prenda te daré?, preguntó Judá. Ella respondió, tu sello, tu cordón y el bastón que tiene en tus manos. Judá se lo dio, se llegó a ella y ella concibió de él. Es decir, cuando ella le pide el sello, la que se hizo pasar como una ramera, que era su yerna, se hizo pasar como una ramera porque él no había cumplido con lo estipulado y ella se llegó a él porque ella estaba esperando que le entregase a su hijo más pequeño. ¿Por qué? Porque cuando ella se casó con su hijo más viejo, con el hijo del suegro más viejo, el hijo hizo lo malo delante de Jehová también y se casó con el segundo, con el hermano. Había una ley que cuando una mujer se casaba con un hombre y el esposo moría, no podía casarse con otro sino con el hermano,
para mantener la descendencia. Entonces se murió el segundo que hizo lo malo delante de Jehová, y el más pequeño había que esperar que creciera, pero el padre tuvo miedo y la mandó a otro lugar. Tuvo miedo de entregarle a su hijo más pequeño, de manera que cuando el hijo creció, ella se preocupó y vio que él todavía no le había entregado a su hijo más pequeño. Entonces ella se vistió de ramera y entonces le pidió como garantía el sello, pero él no sabía que era su yerna. De manera que el sello, ¿por qué él andaba con un sello? Porque el sello se usa para marcar, para decir, esta es mi propiedad. El sello se usa también para además de decir de que esta es mi propiedad, también darle valor a un decreto que un rey haga, de manera que no pueda ser revocado. Seguimos viendo los ejemplos. En el verso 25 dice, pero ella cuando la sacaban envió a decir a su suegro, del dueño de estas cosas estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el bastón. Si nos ubicamos también en el libro de Jeremías 22-24, allí también nos dan ejemplo de qué es un sello, para qué es el sello, para qué se utiliza el sello. Jeremías 22-24. Jeremías 22-24 dice así, vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Es decir, Dios da un ejemplo de fuera anillo en mi mano derecha. ¿Para qué los reyes usaban anillo en la mano? Eso era para cuando se haga un edicto, sellarlo en nombre del rey. Y cuando se sellaba con el anillo del rey, no podía ser revocado el decreto. Es decir, el anillo, ¿cómo sabían que era anillo del rey? Porque el anillo llevaba el nombre del rey. Por eso se sabía que era el anillo del rey. Por eso se sabía que era sellado por orden del rey ese decreto. Por eso los reyes tenían anillo en las manos para sellar decreto. Si nos ubicamos en Génesis 41-42, vemos un ejemplo similar al de Jeremías 22-24. Génesis 41-22. Vemos allí que dice, entonces el faraón se quitó el anillo. Fíjate, el faraón tenía un anillo. Entonces el faraón se quitó el anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Es decir, los reyes tenían anillo. Entonces, si los reyes terrenales tenían anillo, aunque la Biblia no dice de que si Dios usa anillo, la Biblia no menciona eso, pero sí hay un sello que Dios le pone a su ley, y es el sábado. Dios es rey. Dios es rey. Y Dios, para indicar que tú eres su propiedad, te puso un sello. Y vamos a ver los ejemplos de sello que Dios pone para decir que somos su propiedad. Primeramente, cuando Dios hizo un sello, hizo un pacto con Abraham, le dio la señal, es decir, el sello, señal del pacto, que es la circuncisión. Fue la señal del pacto, indicando de que ese pacto no debía ser revocado. En ese sentido, ahora, en cuanto al sábado, el sábado como sello de la ley de Dios indica también que el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel no debe ser revocado. Una vez ratificado, no se revoca el pacto. Eso es lo que está diciendo con el sábado como sello del pacto o como señal del pacto. Entonces,
Cuando nos ubicamos también en el libro de Éxodo 31, 12 al 17, vemos un ejemplo palpable con el sábado. Un ejemplo palpable con el sábado, que dice: continuó hablando Jehová a Moisés y le dijo: tú hablarás a los hijos de Israel y les dirás: en verdad vosotros guardaréis mis sábados. Fíjate que dice sábados en plural, porque habían varios sábados. Habían sábados ceremoniales y había el, el sábado semanal de la creación. El sábado semanal de la creación no era el mismo sábado que los sábados ceremoniales. Es decir, los sábados ceremoniales estaban dentro de las leyes rituales y ceremoniales. Ahora el sábado semanal de la creación está dentro de la ley moral, de la ley en la cual se entra dentro del arca. Fíjate que la única que está dentro del arca es la ley moral, que son los 10 mandamientos. Ahí está incluido el sábado. Pero los otros sábados a la que se refiere la Biblia aquí, donde dice: en verdad vosotros guardaréis mis sábados, porque es una señal entre mí y vosotros. Es decir, aunque habla en plural, dice es una señal, refiriéndose a un solo, porque es una señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Es decir, es una señal con la razón de que sepamos que Jehová es nuestro santificador. También, ¿con qué otra razón? Así que guardaréis el sábado. Fíjate que ahora lo dice en singular, refiriéndose al sábado al sábado semanal de la creación, porque santo es para vosotros. El que lo profane, de cierto morirá. Cualquier persona que haga alguna obra en él será eliminada de su pueblo. 6 días se trabajará, pero el día séptimo es día de descanso consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en sábado ciertamente morirá. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo a lo largo de sus generaciones como un pacto perpetuo. Para siempre será una señal entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días, otra razón, ¿por qué es una señal entre los hijos de Israel? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y descansó. Es decir, da varias razones. Una, porque Dios es el santificador, es una señal entre Dios y su pueblo, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Otra señal entre Dios y su pueblo, porque Dios hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay en 6 días. También por esa razón es una señal entre Dios y su pueblo. Y cuando alguien crea algo, el que lo creó es el dueño. El que lo creó es el dueño. Tiene derecho sobre lo que creó. Entonces el sábado nos dice a nosotros que Dios es nuestro dueño. Tiene derecho sobre lo que sobre nosotros, que somos sus criaturas. Por ejemplo, cuando vemos, ayer decíamos, que hay teorías que se han levantado contra el conocimiento de Dios. Hay teorías que se han levantado contra Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2 y el mandamiento del sábado, diciendo que esto fue creado por una gran explosión. Eso es la teoría de Darwin, Charles Darwin, la teoría darwiniana y la teoría de la evolución, de que usted y yo venimos del mono. Habíamos hablado de eso ayer, pero Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, que allí nos habla cómo fuimos creados, cómo se crearon las cosas, quién fue que la creó y cómo la creó, por su palabra. La palabra de Dios tiene poder. Él dijo, Él mandó y existió. Él dijo, sea la luz y fue la luz. Entonces el sábado también nos dice
que Dios es el creador. Él dice que en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra. Y dice cómo fue que lo hizo. No dice que hizo un mono y luego del mono pasamos a ser seres humanos. No dice que hubo allí una gran explosión y que por esa gran explosión se creó todas las cosas, sino que dice, dijo Jehová, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó la luz de la tiniebla, y llamó a la luz día y a la tiniebla noche. Es decir, estos falsos conocimientos quedan desmentidos por la palabra de Dios, que es eterna, que mañana tú y yo vamos a morir, pero la palabra de Dios seguirá firme, poderosa, más cortante que una espada de doble filo. Fíjese que cuando usted y yo nacimos, encontramos la Biblia, encontramos la palabra de Dios, vamos a morir y la palabra de Dios va a seguir. Y ellas tienen muchas verdades, y es la verdad. Tu palabra es la verdad, santifícalo en tu verdad, dice Jesús en Juan 17:17. También cuando nos ubicamos en Apocalipsis, capítulo, ejemplo de sello. ¿Para qué se usan los sellos? Entonces, todo esto lo estamos haciendo es apuesta de que si debemos nosotros guardar el sábado hoy, sí o no. Por eso hemos empezado por el pacto, pero ya estamos entrando de lleno, ya estamos empezando a entrar de lleno a lo que es el sábado, a lo que es la ley de Dios. Y siempre Dios entra en pacto. Apocalipsis capítulo 7, verso 2 al 3. Apocalipsis capítulo 7, verso 2 al 3. Y nos ubicamos allí diciendo, vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Es decir, el sello, en este caso, ¿qué indica? Indica una marca, indica una señal. ¿Y cuál es ese sello que Dios pone en la frente del hombre? Si nos ubicamos en Apocalipsis 22, 4, pero lo vamos a leer un poquito más hacia atrás, donde dice, desde el 3, donde dice, y no habrá más maldición, el trono de Dios y del Cordero estará en ella, sus siervos lo servirán, verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Es decir, ¿dónde dice Apocalipsis 7 que serán sellados los siervos de Dios? Leyendo nuevamente, en el 3 dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes. ¿Dónde que lo sellan? En la frente, con el nombre de Dios. Y dice, indicando que es propiedad mía, esa es propiedad mía. Cuando Dios te sella a ti y a mí, indica que tú y yo somos propiedad. El apóstol Pablo dice también que no contristemos al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para salvación. Es decir, somos sellados con el Espíritu de Dios, indicando de que somos propiedad de Dios. También el sábado indica que es el sello de la ley de Dios. En el antiguo pacto es el sello de la ley de Dios. En el antiguo pacto, ahora vamos a descubrir si se debe seguir observando el sábado en el nuevo pacto. Para eso estamos haciendo toda esta investigación y la estamos haciendo por serie. Esta es la serie número 4 y estamos aquí, gracias a Dios, tratando esta serie. Somos sellados con el Espíritu, somos sellados con el nombre de Dios en la frente. ¿Qué otro ejemplo? Si nos vamos a Primera de Reyes 21:8, vemos en Primera de Reyes 21:8 otro ejemplo. Primera de Reyes 21:8. Primera de Reyes
21, 8. Y nos dice aquí: entonces escribió ella cartas en nombre de Acab, las selló con su anillo. Acab era el rey. Acab era el rey. Y cuando dice ella, que es Jezabel, la esposa del rey, dice: entonces escribió ella cartas en nombre de Acab, las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que vivían en la ciudad junto a Nabot. ¿Por qué las cartas se hacían en nombre del rey cuando se iba a editar un decreto y se ponía el anillo? Porque una vez que eso fue sellado en nombre del rey, ese decreto que se hace, una vez fue sellado con el anillo del rey, no puede ser revocado. Por eso es que cuando Dios sella la ley con el sábado, lo sella, el sábado es el sello de la ley de Dios. Cuando una vez lo sella, el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, el pacto una vez ratificado, no debe ser revocado. Si los pactos humanos una vez ratificados no deben ser revocados, también el pacto que Dios hace con los hombres, una vez ratificado con su sello, no debe ser revocado. Cuando se sella con el sábado, indica que el pacto no será revocado. Debe de cumplirse el pacto. Cuando nos ubicamos en Daniel 6:17, también vemos otro ejemplo en Daniel 6:17. Daniel 6:17 nos dan otro ejemplo con qué se hace con sello. Trajeron una piedra y la pusieron sobre la puerta del foso. Recordemos que a Daniel lo echaron en el foso de los leones. Trajeron una piedra y la pusieron sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se cambiara. Es decir, la selló el rey, la piedra. El acuerdo de sentencia contra Daniel la selló el rey. Aunque el rey trató de salvar a Daniel, no pudo hacer nada, debido a las leyes de los medos y los persas. Entonces, la selló el rey con el anillo y sus príncipes para que no se cambiara el acuerdo. Es decir, no se podía revocar ese decreto de sentencia de muerte. El único quien podía revocar eso era Dios si se hallaba inocente el que era sentenciado. Entonces ahí sí hay un derecho legal de revocar ese decreto. Cuando Daniel estuvo dentro del foso de los leones, Dios le salvó porque fue hallado fiel. Daniel fue fiel al pacto que había entre Dios y Daniel, entre Dios y su pueblo. Recordemos que Daniel es de ese pueblo y Dios había hecho un pacto con los 10 mandamientos y el sello de la ley de Dios es el sábado, y Daniel no había faltado en nada al pacto. Fue fiel también a las leyes de los babilónicas y fue fiel también a las leyes de los medos y los persias. Incluso el mismo capítulo 6 de Génesis, de Daniel, menciona a Daniel como fiel, porque era hombre fiel, tanto a las leyes de los medos y los persas como a la ley de Dios. Como fue una trampa que se había sellado, como Daniel no había faltado en nada, no había faltado el pacto, entonces Dios le salvó la vida y entonces se removió la piedra. Se removió la piedra y Daniel salió victorioso. Es decir, había una sentencia de muerte, estaba siendo sellado con el anillo del rey, indicando que no debía ser revocado. Pero fíjese, hubo trampa, hubo una injusticia. Al haber una injusticia, los sellos podían ser revocados porque hubo injusticia. El rey selló, los príncipes sellaron, pero había injusticia. Una injusticia de manera legal. No sé si me entienden. Pero ante la ley divina, Daniel no hizo nada malo. Ante la ley divina.
Es decir, que Daniel no había transgredido el pacto que Dios hizo con su pueblo. Entonces, si nos ubicamos también en Romanos 4:11, nos dice aquí, Romanos 4:11 nos da una descripción. Y dice, y recibió la circuncisión como señal. ¿Qué era la circuncisión? Una señal. La circuncisión es una señal y recibió la circuncisión como señal, como sello. Es decir, una señal y un sello, le decía yo ahorita, que es la misma cosa, señal o sello es lo mismo. De la justicia de la fe que tuvo cuando aún no había sido circuncidado para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Es decir, recibió la señal como sello de la justicia de la fe. Es decir, la señal como sello de la justicia de la fe recibió Abraham. Es decir, que una vez que Dios le dice a Abraham, mira, este es el pacto que guardaré, serán circuncidados, tú, tu hijo, a los 8 años de edad será circuncidado, los hijos de tus esclavos, los que se han comprado, etc. Tenían que ser circuncidados porque si no iban a romper con el pacto. Y para que el pacto de Dios esté en la carne, tenía que ser circuncidado. Y una vez ratificado el pacto, no se abrogaba o no se revocaba ese pacto. Si nos ubicamos también en Apocalipsis 13, 16 al 17, allí también vemos ejemplo de marca o señal. Recordemos que el Apocalipsis 13 se refiere a la bestia. Apocalipsis 13, 16 al 17 dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, ¿verdad? Y que ninguno pudiera comprar ni vender sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Que esas son también marcas. Que tuviera el nombre de la bestia. Es decir, no es que igual como cuando Dios sella a su pueblo, no es que se va a ver y que Jehová aquí en la frente, no. No es que se va a ver el nombre de la bestia aquí en la frente. Cuando se refiere a la frente, se refiere al corazón, a la mente donde emana la vida. Es decir, tanto la bestia le pone marca a lo que son de él, como también Dios le pone su marca a lo que son de él. Por ejemplo, eso cuando tú tienes una fábrica de tenis y digamos que la marca tuya, la marca Nike, los otros son marca Fila. Es decir, tú eres el dueño de la Nike, el otro es el dueño de la Fila. Cada quien tiene su marca, es dueño de su marca. Sí, también Dios es dueño de su señal, de su marca, de su sello. Y el sábado dice que es la señal del pacto, indicando que el pacto, una vez ratificado, no debe ser revocado, y también indicando que tú y yo somos propiedad de Dios, somos de Dios, venimos de Dios. Si nos ubicamos también en Jeremías 32 y al 14, allí también nos da otro ejemplo en ese libro que estuvimos anteriormente. Jeremías 32, 10 al 14, nos dice allí, redacté la escritura, la sellé, fíjate, la sellé, la hice certificar con testigos y pesé el dinero en balanza. Es decir, el sello se usa aquí para certificar también. La sellé. Luego tomé la escritura de venta sellada según el derecho y costumbre y la copia abierta. Entregué la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, hijo de Masías, delante de Anamel, el hijo de mi tío,
delante de los testigos que habían suscrito la escritura de venta y delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Y di orden a Baruc delante de ellos, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: toma estas escritura de venta sellada, y esta escritura abierta, y ponla en una vasija de barro, para que se conserven durante mucho tiempo. Es decir, el sello indicaba que esas escrituras eran certificadas y que no podían ser abrogadas. Es decir, no debían ser revocadas. Una vez selladas, no deben ser revocadas. Y en el verso 44 del mismo capítulo dice: heredades comprarán por dinero, harán escritura y las sellarán, y pondrán testigo en tierra de Benjamín, en los alrededores de Jerusalén, en las ciudades de Judá, en las ciudades de las montañas, de las ciudades de la Cefela y en las ciudades, del Negev, porque yo haré regresar a sus cautivos, dice Jehová. Es decir, el sello indicaba que Dios cumplirá con su palabra. Es decir, ese sello de las escrituras es indicando que Dios va a cumplir con su palabra, va a cumplir con su pacto, va a cumplir con su promesa, que no iba a revocar su promesa. Pero siempre los pactos tienen condiciones. Habíamos dicho anteriormente que los pactos requieren obediencia, requieren fe, se requiere confianza hacia Dios, requiere también amor hacia Dios. En Ezequiel, capítulo 9, vemos un ejemplo también parecido al ejemplo de Apocalipsis, capítulo 7. Ezequiel 9. Allí en Ezequiel 9 vemos una historia. Ezequiel 9, 4. Pero voy a leer algunos versos más hacia adelante, o un poquito más hacia atrás, y luego más hacia adelante. Dice: la gloria del Dios, en el verso 3 en adelante, la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado hacia el umbral de la casa. Y llamó Jehová al hombre vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿A quién Dios le manda a poner una señal? Dice: ponle señal en la frente. Fíjate que aquí se repite: ponle una señal en la frente. Esa señal habíamos dicho que es el nombre de Dios en la frente. Ponle una señal en la frente. También habíamos dicho que la señal, sellado, es el Espíritu Santo también. ¿A quiénes? A los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Es decir, son hombres que verán la abominación y van a odiar el pecado. Y entonces van a gemir por la maldad que ven en derredor, por la corrupción que se vive. Van a estar gimiendo delante de Dios. Y ya es tiempo de gemir. A los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. Dice a los otros: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No miren con piedad vuestros ojos, no tengáis compasión. Matad a viejos, a jóvenes y a vírgenes, a niños y a mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual esté la señal, no os acerquéis. Y comenzaréis por mi santuario. Fíjate por dónde empieza el juicio de Dios. Comenzaron pues desde los hombres ancianos que estaban delante del templo. Les dijo: contaminad la casa, llenad los atrios de muertos, y salieron a matar en la ciudad. Es decir, alguien dirá que Dios es duro,
que Dios es cruel porque mata niños, porque mata vírgenes. Pero fíjense lo que dice la palabra de Dios. El mismo Dios aclara. Aconteció que cuando ellos iban matando, y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé diciendo: Ah, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el resto de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Me dijo: La maldad de la casa de Israel y de Judá es sobremanera grande, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad. Porque han dicho: Ha abandonado Jehová la tierra, y Jehová no ve. Así pues haré yo, mis ojos no mirarán con piedad, no tendré compasión, haré recaer la conducta de ellos sobre sus propias cabezas. Y el hombre vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió aún una palabra, diciendo: He hecho conforme a todo lo que me mandaste. Es decir, Dios es un Dios tardo en ira y grande en misericordia. Pero recordemos que la maldad tiene límite. También la misericordia de Dios tiene su límite. No es que vamos a tomar de relajo la misericordia de Dios. No es que Dios es un abusador. Dios está haciendo justicia. Dios está siendo justo. Porque Dios es quien manda a que instruyamos a nuestros hijos desde pequeños. Pero cuando tú y yo no cumplimos con esa responsabilidad, y los que somos corruptos, nuestros hijos también serán corruptos. Nuestra descendencia, nuestras semillas será corrupta. Por eso también había que eliminar hasta a los niños, porque cargaban la corrupción de sus padres. Crecían con esa inclinación a la corrupción. Es decir, que a medida que el niño iba creciendo, iba a ir cultivando y desarrollando ya las inclinaciones malas que hay heredadas por sus padres. Si nos ubicamos también en el libro de Esther vemos un ejemplo palpable en cuanto a los sellos. Libro de Esther. Libro de Esther, capítulo 3, verso 12. Esther, capítulo 3, verso 12. Nos dice allí: Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, para que escribieran conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Fíjate lo que habíamos hablado ahorita. Se dictó allí un decreto en nombre del rey Asuero y fue sellado con el anillo del rey. Veían que era en nombre del rey Asuero, pero también veían que era sellado con el anillo del rey. ¿Cómo se daban cuenta que era el anillo del rey? Porque llevaba el nombre del rey. Así vemos con el sábado. Si nos ubicamos también en Éxodo, capítulo 20, Éxodo 20, 8 al 11, vemos que también aparece en este sello de la ley de Dios el nombre de Dios. Y aparece 2 veces. Dice: Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová. Fíjate cómo aparece el nombre. Aparece al principio, dice: Acuérdate del sábado para santificarlos. 6 días trabajará y hará todas tus obras, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. Es decir, aparece una vez y luego aparece otra vez cuando dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová aparece 3 veces.
bendijo el sábado y lo santificó. Es decir, 3 veces aparece el nombre en ese mandamiento, el nombre de Dios, indicando que el sello está hecho en nombre de quién, de Jehová, que no será revocado, indicando también que tú y yo somos propiedad de Dios. El mismo mandamiento nos dice que en 6 días hizo Dios y que tú y yo somos propiedad de Dios, somos de Él y nos hizo para que tú y yo seamos morada de Dios en el Espíritu y para que tú y yo, como dice el apóstol Pedro, manifestemos la virtud de Dios. ¿A quiénes? A los ángeles, a los hombres. Manifestar la virtud de Dios. Tú y yo fuimos hechos para morada de Dios. Entonces, si el sábado es el sello de la ley de Dios e indica que no debe ser revocado el pacto una vez ratificado, yéndonos a la pregunta que venimos haciendo desde el principio de esta investigación, de que si debemos guardar el sábado hoy, sí o no, y si Cristo lo transgredió, sí o no, partiendo de aquí, partiendo desde ahí, eso es un tips, otra pincelada que le doy. ¿Transgredió Cristo el sábado verdaderamente? Si el sábado es el sello de Dios y que indica que una vez que un pacto o un decreto es sellado con el sello del rey o con el anillo del rey, no será revocado, ¿verdad? ¿Realmente Cristo lo transgredió el pacto? Si no debe ser revocado una vez sellado. Una vez un decreto sellado con el anillo del rey, recordemos que Dios es rey también. Una vez que Dios sella el pacto con este mandamiento y no será revocado, verdaderamente Cristo se atrevió a transgredir el pacto. Fíjate lo exigente que dio con su pacto. Fíjate cómo Dios mandó a matar al hombre que estaba vestido de lino, porque habían transgredido el pacto que Dios hizo con su pueblo, tomando la sangre de Cristo como cosa inmunda. Fíjate lo exigente que Dios. Y si Dios fue así de exigente con el ser humano, verdaderamente Cristo va a transgredir el pacto de Dios. Si Cristo es el ángel del pacto, Cristo fue quien anunció el pacto. Cristo es el ángel del pacto que anunció el pacto e hizo un pacto con su pueblo. Entonces, verdaderamente, Cristo va a transgredir el pacto. Por eso lo vamos a seguir investigando a medida que vayamos avanzando en este estudio. También nos encontramos en Esther 8:8. En Esther 8:8 nos ubicamos donde nos dice: escribid pues vosotros a los judíos como bien os parezca, en nombre del rey, y sellado con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Fíjate lo que dice aquí: escribid pues vosotros a los judíos como bien os parezca, en nombre del rey, y sellado con el anillo, es decir, y selladlo con el anillo del rey, ubicándonos de que el sábado es el sello de la ley de Dios, ¿verdad? Una vez que es sellado, una vez que se da como señal, dice, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Es decir, cuando Dios una vez sella también su ley con el sábado y lo da como señal entre él y su pueblo, tampoco el pacto que Dios hizo con Israel debe ser revocado. Y vuelvo y repito la misma pregunta: si no debe ser revocado y no puede ser revocado, ¿verdaderamente Cristo transgredió ese mandamiento? Como se dice, verdaderamente Cristo, si Cristo fue el ángel del que anunció el pacto, el ángel que anunció el pacto, que le habló al pueblo, que el pueblo escuchó su voz
y lo exigente que fue Cristo con ese pacto. Verdaderamente Cristo, cuando vino en carne, va a transgredir el pacto. ¿No sería eso decir que si Cristo transgredió el pacto, decir que Cristo es un sinvergüenza que hace pacto con los seres humanos y él mismo lo transgrede? Cuando la palabra de Dios dice que Dios es Dios tardo en ira, grande en misericordia, que guarda el pacto por 1000 generaciones y la misericordia a los que le aman y guardan su mandamiento. O sea, la Biblia no presenta a Dios como que Dios transgrede los pactos, sino presenta a Dios su propia palabra, que Él guarda el pacto. Y si Cristo fue exigente con su pacto, una vez que viene en carne y se dice que Cristo transgredió el cuarto mandamiento sábado, que es el estudio que estamos investigando y haciendo a través de la palabra de Dios, verdaderamente, te hago la pregunta, ¿transgredió Cristo el sábado? Porque eso es como decir que Cristo es un sinvergüenza, que Él hace pacto pero no lo cumple. Entonces si Cristo transgredió el pacto, entonces Cristo tendrá que pedirle excusa a aquel que sacó, que iba con leña en sábado y se le mandó que se apedreara aquella persona porque transgredió el pacto de Dios. Entonces Cristo tendrá que pedirle excusa a esa persona y salvarlo porque transgredió el pacto. Y Dios es exigente con su pacto, tanto con el viejo como con el nuevo. Pero a medida que vayamos avanzando en este estudio, de serie tras serie, vamos a ir descubriendo si verdaderamente Cristo transgredió el pacto. Y hay que tener mucho cuidado al decir eso, porque si Cristo no lo transgredió, entonces todos nosotros tenemos que pedir perdón a Dios porque le hemos estado diciendo sin vergüenza por tanto tiempo sin darnos cuenta. Y también le estaríamos diciendo incumplidor, insubordinado a los pactos que él mismo hace. Esther 8:10. Dice en el verso 10 también, dice Esther 8:10, y escribió en nombre del rey Asuero, lo selló con el anillo del rey y envió carta por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de las caballerizas reales. Es decir, fíjate que el anillo del rey tiene el nombre del rey, pero fíjate también que el sello de la ley de Dios tiene el nombre de Jehová 3 veces. Es reposo para Jehová tu Dios. Y dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Y luego dice, por tanto Jehová bendijo, el sábado lo santificó. Es decir, 3 veces este sello tiene el nombre de Dios. 3 veces, en vez de una, 3 veces. Los anillos del rey lo tenían una vez, el nombre, pero el sello de la ley de Dios lo tiene 3 veces. Cuando nos ubicamos en Apocalipsis, capítulo 5:1, también nos da otro ejemplo y más complemento de lo que es un sello. Apocalipsis 5:1 dice, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. Dice, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Esos sellos indican que lo que está escrito por dentro y por fuera en ese libro, que tenía 7 sellos, indica que lo que está escrito en esos sellos que tienen que ocurrir no debe ser revocado y no será revocado. Porque una vez que se sella por un rey, ¿verdad? Y una vez que un edicto se sella por un rey, indica que no debe ser revocado, y lo acabamos de leer. Por ende, Jehová es rey. Y lo que Jehová escribe y lo sella no debe ser revocado. Y el mismo Jehová dice que Él vigila su palabra para cumplirla. Por ende, quiere decir que si Dios vigila su palabra para cumplirla, eso es otro tips de que Dios no viola los pactos, no transgrede pactos. Como se ha estado diciendo, de que Jesús transgredió el pacto, porque Jesús violó el 4.º mandamiento de Dios
Claro, lo dice la gente, no la Biblia, pero vamos a ir descubriendo por la Biblia si Jesús verdaderamente transgredió el pacto, sí o no, que eso es lo que estamos descubriendo y investigando en cada serie que hemos estado grabando. También, si nos ubicamos en Apocalipsis 23, Apocalipsis 23, otro ejemplo del sello, dice, lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años. Es decir, ese sello que se puso allí de encerrar al enemigo de una manera circunstancial, circunstancial quiere decir que cuando Cristo venga, todo lo que se hallen acariciando el pecado, con el resplandor de Cristo Jesús morirán. La tierra no quedará nadie, solamente quedarán en pie los que tengan la marca de Dios en la frente. Y aquellos que Cristo resucite también, que fueron sellados con el Espíritu Santo para la redención. Y Cristo se irá con ellos al cielo. Y como todos quedarán muertos, los demás que no fueron sellados por Dios, sino que tuvieron el sello del diablo, esos estarán muertos. Y entonces el enemigo no tendrá a quien tentar más mientras esté muerto. Y Dios va a estar con su pueblo durante 1000 años en el cielo, mientras el enemigo va a estar aquí con sus demonios, ellos solo aquí, sin nadie a quien tentar. Ese es el tipo de sello que se le da a Satanás. Y ese sello indica que tienen que cumplirse 1000 años, no puede ser revocado. Sí, los sellos indican y certifican que lo que Dios hace no debe ser revocado. También entre los seres humanos. Una vez un pacto hecho entre seres humanos y es sellado o se pone como señal, tal cosa no debe ser revocado. No debe ser revocado. Por ende, cuando Dios en el antiguo pacto lo selló con el sábado, que el sábado es el sello de la ley de Dios y tiene el nombre del rey, que es Jehová, lo tiene 3 veces, también indica que tú y yo somos propiedad de Dios. Una vez que es sellado, este pacto con el sábado indica que no debe ser revocado, como habíamos dicho anteriormente. Pero también indica el sábado, cuando tú te lees el 4.º mandamiento, el sábado nos dice de quién venimos, quién es nuestro origen, quién creó la tierra, quién hizo todo lo que vemos y quién tiene derecho sobre nosotros. Dios tiene derecho sobre nosotros. Entonces, Dios, teniendo derecho sobre nosotros, también es nuestro dueño. Cuando también nos ubicamos en Apocalipsis 9:4, la última cita para terminar este estudio de hoy, Apocalipsis 9:4, nos dice allí, se les mandó que no dañaran la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Es decir, este es el mismo evento que se presenta en Ezequiel capítulo 9, donde el hombre vestido de lino venía con un tintero y marcaba a todos los que estaban gimiendo, clamando a Dios por todas las abominaciones todas las maldades que se practican en la tierra. Ellos gemían por eso, odiaban el mal, lo aborrecían, estaban gimiendo a Dios por tanta corrupción, tanta perversidad. Pero Dios, cuando le pone esa marca en la frente, que es el nombre de Dios en la frente, entonces después de eso le dice al hombre vestido de lino, matad a vírgenes, ancianos, a niños, empezando por mi santuario. Es decir, el juicio empieza por la casa de Dios, por lo que conocen la verdad, pero no quieren obedecer la verdad. Entonces por ahí empieza, y luego que termina por ahí, entonces se van a lo de afuera, a los que rechazaron la verdad que se les fue presentada y la rechazaron. También
lo matan. Entonces, Dios, con esa señal, que es un ejemplo, es una señal indicando de que todo lo que son sellados son de Dios, todo lo que son sellados por Dios. También el enemigo le pone su marca a lo que son de él. Le ponen su marca o en la frente o en la mano también. Entonces, si lo que son de Dios tienen el nombre de la frente de Dios, entonces lo que son del enemigo también, dice la palabra de Dios, tendrán el nombre del enemigo en su frente. En la frente quiere decir en el corazón, que es la mente. No es que se le va a ver el nombre de Jehová ahí pintado en la frente, ni que se le va a ver el nombre del diablo tampoco pintado en la frente. No, eso va a ser en la mente. En la mente, y la mano indicará que usted obra conforme a lo que usted tiene en la mente. Conforme a lo que tiene el corazón abunda la boca. Entonces ese es un ejemplo de sello, de que tú eres mi propiedad, de que tú eres mío. Ahora, ya dando esta última cita, para concluir esta serie, sabiendo ya todo esto en cuanto a qué es un sello y de que el sábado es la señal o sello del pacto de Dios, te dejo esta pregunta de tarea para que la medites. Un pacto, un pacto sellado por un rey no debe ser revocado, o un edicto sellado por un rey, una vez sellado, no debe ser revocado. Y si Cristo es el ángel que anunció el pacto, Cristo es el ángel que anunció el pacto, verdaderamente Cristo, siendo exigente con su pacto, cuando vino en carne, que fue engendro del Espíritu Santo, verdaderamente Cristo transgredió el sábado, que esa es la pregunta que estamos tratando de investigar, y la otra es si debemos nosotros guardar el sábado hoy. Entonces, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y ponga en ti su paz. Vamos a despedirnos con una oración. Amante Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias por la presentación de tu santa palabra. Gracias, Señor, por guiarnos a toda verdad por el Espíritu Santo. Te ruego, Padre Celestial, que el Espíritu Santo nos convenza a todos de pecado, de juicio y de justicia, y que ponga en nosotros el don del verdadero arrepentimiento, y que nosotros vivamos una vida apartada del mal. En el glorioso nombre de Jesús. Amén. Amén.